las imágenes puras son matrices. ¿Ya? Es una matriz. Y aquí viene una cosa rara. Para poder trabajar con PyTorch, yo necesito pasar la matriz a un tensor. ¿Ya? ¿Ya? Ahora, ¿qué significa un tensor? Los tensores son estructuras. A ver, ustedes saben que dentro de las estructuras de datos que tienen o sea, en los lenguajes de programación hay estructuras de datos, los vectores, las matrices, los cubos, la lista desplazada, un montón de estructuras de datos. Entonces, como los datos, como ahora estamos trabajando con datos que pueden hacer cualquier cosa, se generalizaron las estructuras de datos en una sola estructura. O sea, como que todas las estructuras, a pesar de ser un vector, un escalar incluso, y una matriz, se puede representar en una sola estructura de datos que se llama el tensor. Y el tensor lo único que hace es tener una representación interna que es muy parecida a las matrices, ¿ya? Pero agrega generalmente, para trabajar acá, una dimensión. ¿Ya? Entonces lo que yo tendría, por ejemplo, cuando lo paso a tensor, esta imagen quedaría de esta forma. ¿Ya? Entonces mantengo las dimensiones originales de la matriz y agrego esta nueva dimensión. Lo que estoy indicando es que tengo, porque la idea del tensor es que todo es una composición de otras cosas. Por ejemplo, si yo tengo una matriz, es una composición de varias filas. Un cubo es una composición de varias matrices, ¿ya? Etc. Y aquí lo mismo. ¿Ya? Entonces lo que estoy diciendo es que tengo una estructura que tiene una composición de 28 filas y 28 columnas. Ahora, esta dimensión que está acá, ¿para qué sirve? Porque cuando yo entrene mi red neuronal o lo que sea, yo lo que voy a tener es un vector, ¿ya? Con matrices. Entonces, esto es el tensor. ¿Ya? Por ejemplo, en este caso, lo que yo tengo es un vector que adentro tiene una matriz. Eso es lo que representa eso. ¿Ya? Pero si supongamos que ahora yo tengo 10 imágenes y quiero en forma paralela que aprenda la máquina, le tengo que indicar que tengo 10 imágenes de 28 por 28. Y eso internamente lo que estoy indicando es que tengo un vector de 10 posiciones donde en cada posición tengo una matriz. Entonces se dan cuenta lo que es lo mismo a nivel de matrices, pero la idea es que lo generalizan para poder trabajar con muchas dimensiones. ¿Ya? Bueno, entonces se entiende esta idea. Ahora, esto del tensor, de pasar estos datos a tensor, es porque para poder entrenar, aquí ya no se entrena por una observación, después la otra observación, sino que se entrenan por lotes, por batches, ¿de acuerdo? Entonces esa es la idea. Entonces, repasando para que se entienda bien, aquí hay dos conceptos que son importantes. Uno, la creación del dataset. El dataset en este caso se puede descargar o puede estar fijo. Hay un dataset para entrenamiento y un dataset para pruebas y las transformaciones. Si ustedes no agregan esto, no se hace las transformaciones y cuando tratan de hacer los cálculos no va a funcionar porque PyTorch funciona con tensores, no funciona con matrices ni ese tipo de cosas. Entonces, las características del conjunto que vimos recién es un contenido de imágenes de dígitos escritos a mano entre 0 y 9, como lo vimos recién. El formato son escalas de grises. Hay imágenes, o sea, son imágenes de 28 por 28 píxeles. En este caso, como nosotros vamos a trabajar con redes neuronales poco profundas, la red neuronal poco profunda no es capaz de mantener la estructura de la imagen. Por lo tanto, lo que vamos a tener que hacer es aplanar, o sea, esta imagen de 28 por 28 la vamos a tener que aplanar en una imagen en un vector, perdón, de 784 píxeles. Entonces, lo que tenemos acá es una dimensión de 28 por 28. ¿Ya? Y aquí tenemos un vector que tiene 784 píxeles. Y lo sí. Entonces, acá, por ejemplo, las matrices le tengo que agregar, se le tengo que convertir a tensor. O sea que tengo que tener la dimensión del tensor y la matriz. ¿Ya? Y luego, en este caso, igual voy a tener que mantener la dimensión del tensor más el vector. O sea que son dos formas de representar lo mismo. Sobre lo que tú me preguntabas es que esta matriz adentro tiene valores entre 0 y 255. Son las escalas de grises, lo que vimos la clase pasada. ¿Ya? Ahora,
para que condicionen bien las matrices, generalmente se normalizan y se dejan entre 0 y 1. ¿Ya? Entonces, aquí va a tener valores entre 0 y 1. Y cuando nos pasa acá es la misma matriz, pero la dejé con el filo ordenando por fila o por columna y la dejé con solo vector. Y tendría valores decimales. O real. Ya. Otra cosa importante es que, miren, ahora, esta es una base de datos chica. Ya van a ver que vamos a empezar a crecer la base de datos. Pero aquí tenemos, o sea, por default, se descargan por internet las imágenes, o sea, el dataset de entrenamiento son 60.000 imágenes, así que acá tiene suficientes ejemplos para poder entrenar bien la red neuronal, y el testing tiene 10.000 imágenes. ¿Ya? Entonces, ustedes podrían pescar el conjunto de datos, entrenarlo y. No sé qué cosa. Entrenarlo y probarlo y saber realmente si el clasificador funciona bien. Ahora, lo que hay que entender, porque si alcanzamos, porque mañana vamos a seguir con el laboratorio, lo que estoy explicando ahora es más o menos la parte conceptual, porque después viene la parte de código. Lo que hay que entender es que en PyTorch tenemos nosotros ciertos objetos, ya que podemos utilizar. O sea, tenemos por un lado la carga de la base de datos, que son objetos, o clases que tiene que nos suministra PyTorch para poder trabajar, y también PyTorch me entrega listas clasificadores. ¿Ya? El clasificador más sencillo es lo que se llama ¿cómo se llama? Un modelo de tipo lineal. ¿Ya? Ahora, el modelo lineal lo podemos ver como una red neuronal, porque si ustedes se recuerdan, ¿cómo era un modelo lineal? Era, por ejemplo, este es el píxel 1 por el parámetro 1, píxel 2 por el parámetro 2, ¿se acuerdan? ¿Ya? Acá sería píxel 790, a ver si me acuerdo, por el parámetro 790 más el 790. ¿Ya? Esa es la regresión. Así sería la regresión común y corriente. Ahora, nosotros también lo podemos ver esto como una red neuronal, porque podemos decir que acá tengo una entrada X1, aquí tengo una entrada X2, etcétera, hasta una X 790, más el días, esto está siempre en el 1, o en 1, como esperan ustedes. Y tenemos en este caso, por ejemplo, si decimos que es una regresión con una sola salida, tendríamos una sola salida. Y eso, si lo conectamos todas con todas, este sería el caso W1, W2, y esa sería la salida. Entonces se dan cuenta que esta se puede ver como una red neuronal simple, se podría ver como un perceptor, ya como la unidad más simple. Pero las redes neuronales en general son más complejas, ¿no? Tienen más de estas neuronas. Entonces, por ejemplo, lo que uno hace es que uno puede tomar los modelos lineales y concatenarlos. Entonces puedo declarar dos modelos lineales y encadenarlos. Aquí pueden ver ustedes que tengo un primer modelo lineal, el X1, hasta el 784. Acuérdense que hay un 10 medio por ahí. Y luego le digo que pase a un espacio intermedio de 128 neuronas. En este caso había esta salida de la 1 hasta la 128. Todas estas conectadas todas con todas. Y luego encadeno una segunda red, que estas salidas serían la entrada de la próxima y se reducirían a 10 salidas. ¿Ya? Entonces, como ven acá, tenemos la misma red, que son dos redes lineales, que se concadenan una con otra y ya tenemos por eso una red neuronal como profunda. Esa es la idea. ¿Ya? Ahora, la pregunta del millón acá es, bueno, perdón, aquí se puso una salida, pero aquí tendría que ser que salida. Entonces todas están conectadas a cada salida. ¿Ya? Ok, ahora la pregunta del millón, ¿esa arquitectura que estoy mostrando permite clasificar números? ¿Por qué? No, pues por ejemplo, cuando yo coloqué acá 10, o sea, la salida 10, o sea, 10 salidas es que cada una de estas representa una salida. O sea, pero la pregunta es,
como así tal cual como está, puedo clasificar, ¿hay información suficiente? Si nos recordamos de la materia, cuando yo multiplico estas cosas sin hacer nada, y las salidas van a ser números, regresiones. ¿Ya? O sea, estos dos son regresores. Por lo tanto, para que se conviertan en clasificadores, hay que agregar una etapa acá que tome esos valores y haga la clasificación. ¿Ya? ¿De acuerdo? Por ejemplo, ¿qué agregarían ustedes acá para que empiece a clasificar esto? Porque recuerden que las salidas de acá, o sea, esto se va a multiplicar, aquí va a ser una salida, pero es un número cualquiera. A esos números se llaman logic, por si acaso. ¿Ya? Entonces, ese número le funcionaría bien si yo hiciera regresiones, pero aquí yo estoy haciendo clasificaciones. ¿Qué debería agregar al final de eso para que ese logic o ese número cualquiera se convierta en un número que me indique una clasificación? Sí, hay que agregar acá una función de activación. ¿Ya? Puede ser una sigmoide que tome ese valor y lo convierta entre valores entre 0 y 1 o una tangente, etc. Pero acá a la salida hay que agregar algo para que convierta eso a 0 y 1. ¿Ya? Ahora, otra cosa también que tienen que tomar en cuenta, aquí se colocaron 10 salidas, porque por ejemplo si sale, no sé, pues 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Qué significa esa salida? Porque lo que estoy buscando es justamente que la red, en vez de tener salidas de regresión o logic, tenga valores que me indiquen cuál es el valor de la clase que yo voy a predecir. Por ejemplo, lo que yo espero, cuando salga esto, me dé este arreglo para poder decir que estoy prediciendo este es el 0, el 1, el 2, el 3, el 4. Entonces, cuando yo recibo este vector, estoy diciendo de que a partir de esa imagen, lo que está prediciendo esto es el 1. ¿Ya? ¿Entiendes? Entonces, hay varias etapas que hay que agregar. Lo otro, si nosotros utilizamos estas redes como están y agregamos la capa de clasificación, va a ser capaz de aprender, ¿cómo se llama? Regresiones de tipo. O sea, va a aprender. Si el problema es no lineal, va a aprender problemas no lineales o con datos que están distribuidos de forma no lineal. No, ¿por qué? Porque la función lineal es aproximada, porque no te van A ver. como te van Claro, en el caso de acá, estos son, o sea, me multiplico los pesos y le paso los logic y es una función lineal. En el caso de las redes neuronales, ¿ya? Yo tengo varias capas. Estas salidas no pueden ser lineales. Eso lo vimos en clase. Tiene que ser salidas no lineales. Y la forma de agregar las salidas no lineales es agregando funciones de activación no lineales. ¿Ya? Entonces, al final, nuestra red de clasificación, para que funcione con datos de tipo no lineal, tiene que tener dos cosas. Primero, en la clasificación tengo que tener una función que cuando salga los resultados me dé clasificación, no regresión. Y en las capas intermedias debo agregar funciones de activación de tipo no lineal para que la red aprenda de forma no lineal. O sea, yo podría tener una red neuronal muy profunda con muchas neuronas, ya lo vimos también en clase con un ejemplo, muy grande, pero como no, si no le coloco funciones de activación no lineales entre medio, esa red va a seguir siendo lineal, no va a aprender bien el problema. ¿Ya? Lo vimos ¿se acuerdan con el. Entonces, esa es como la primera parte, o sea, que vean que vamos a construir un regresor, o sea, un clasificador de tipo lineal, y luego vamos a hacer la red neuronal. Como pueden ver ustedes, acá la red neuronal es una red neuronal de dos capas, pero agregué en la capa intermedia unas funciones de activación relo para que la red sea capaz de tener la habilidad de poder aprender ese dato de tipo no lineal. Por lo tanto, en teoría, porque puede que salga otra cosa cuando lo hagan, el regresor lineal, el clasificador lineal que está acá arriba, debería tener un rendimiento menor como modelo con respecto a esto, porque esta va a tratar de separar los datos de forma lineal y esta va a tratar de buscar curvas más rápidas. ¿Ya? Bueno, entonces la implementación, bueno,
es una herramienta poderosa para hacer este tipo de cosas. De hecho, antes se ocupaba TensorFlow, que era la que se usaba para poder, y todavía se usa bastante como la competencia PyTorch, pero yo ahora veo cada vez más gente trabajando con PyTorch. PyTorch tiene ciertas garantías o ciertas ventajas que no tiene TensorFlow, y por eso la gente ocupa harto PyTorch, porque es más flexible. ¿Ya? Ahora, lo que vamos a conversar para entender también este laboratorio es que, como es un problema de clasificación, tengo que construir una función de pérdida para clasificación. ¿Ya? Ahora, las funciones de pérdida para clasificación, ¿se acuerdan cuáles vimos nosotros? Para clasificación. Esa es la materia. Bueno, la función de pérdida para clasificación lo que busca es que si la clase debería haber dicho que es 0 y sale 1, debería dar un error, o viceversa, ¿ya? O si era -1 y era 1, porque estoy clasificando. Entonces, para eso vimos varios métodos de formas de encontrar error. La función de pérdida más sencilla es la 1-0, que cuando se equivoca le da un error constante, pero hay otras funciones de pérdida que si dependiendo del grado de cuánto me equivoqué me da un puntaje. Entonces tienen que revisar la materia. Yo voy a agregar otra más, porque aquí los problemas que vimos en clase, en materia, son biclases, o sea, estricta liquidez no existe. Pero acá este es un problema multiclase, o sea, tengo 10 opciones, ¿no es cierto?, de predicción. Entonces, para eso tengo que usar una función de pérdida especial. Y esta función de pérdida nos va a acompañar casi todo el curso, porque es una de las más utilizadas para clasificación, que es el cross entropy loss. Luego vamos a hablar un poquito del back provecho en forma rápida y algunos consejos para elegir los hiperparámetros. Entonces, lo que hay que entender es que ahora esta es una función de pérdida de clasificación. ¿Ya? ¿Cuál es la idea de esto? ¿Entienden esa función? Bueno, eso también está en la materia, lo hemos explicado en alguna clase. A ver, esto no sé qué me pasó, que es un bicho. Bueno, ¿se acuerdan? Esa es la función de logic para la revisión logística, para poder saber cuánto debo castigar una clase con respecto a la predicción. ¿Ya? Entonces, lo que tenemos acá son dos tipos de elementos dentro de la ecuación. Esta es la clase real, lo que yo espero. Luego, si tenemos clase 0, 1, 0 ayuda a eso, y 1 es si la estructura, ¿no es cierto? Entonces, y lo otro que tengo acá, esta es la clase real, y esta es la clase, la probabilidad. ¿Ya? La probabilidad que me entrega ¿cómo se llama? El modelo que yo estoy haciendo. ¿Ya? Ahora, como les comentaba yo recién, cuando yo tengo un modelo, ¿no es cierto? Tengo el modelo que me estoy creando, yo tengo un conjunto de entrada, X1, X2 y X3, ¿ya? Y nosotros aquí vamos a tener la salida, ¿ya? La salida 1, la salida 2 y la salida 3. ¿Ya? Como les dije yo recién, si ustedes no hacen nada, le pasan estos valores y aquí van a aparecer números. ¿Ya? Estos números son números de regresión, ¿ya? Que aquí se van a llamar lógica. ¿Entienden eso? ¿No? Que a un modelo, si no le hago nada, saca un número. ¿Ya? Ahora, para poder clasificarlo, yo hago alguna operación para que estos números se conviertan en probabilidad. La probabilidad 1, la probabilidad 2, alguna cosa matemática tengo que hacer para que esto se convierta en probabilidades. Como tengo las probabilidades y tengo las etiquetas reales, puedo reemplazar esta función. ¿Ya? Entonces, cuando el logaritmo es una probabilidad alta, ¿qué pasa? Cuando tengo un logaritmo con una probabilidad alta, ¿a qué va a tender? Sí, va a tender a ser cero. Entonces, quiere decir que tiene una probabilidad alta, estoy indicando que le estoy ajustando a la clase. O sea, hay una probabilidad alta de que, o sea, el número que va a generar va a ser pequeño. Porque dice, mira, este número tiene una probabilidad alta y va a tender a ser pequeño.
Y si la probabilidad es baja, lo voy a castigar, porque eso quiere decir que se está equivocando. Ahora, ¿cómo ese número de castigos se agrega a la pérdida? Es que si ese número grande de probabilidad que tiende a cero, justo yo estoy buscando, entonces esto va a dar cero. Por lo tanto, la pérdida va a ser cercana a cero. Si esta probabilidad es pequeña y si más encima se equivoca, esto se va a meter en la ecuación y nos va a dar un error más grande. Eso es por la pérdida. Ahora, vienen más cosas todavía, porque, como les decía yo, aquí estas probabilidades, ¿cómo las obtengo? O sea, ¿cómo logro construir estas probabilidades? Y aunque no lo crean, estas probabilidades, antes lo que se hacía era colocar funciones sigmoides en cada una de las salidas de los logic, y eso se le pasaba a esta función de pérdida. Y hacía que la red no fuera muy estable. Pero apareció Hilton nuevamente, recuerden que Geoffrey Hilton, que es el padre de las redes neuronales, y él un día creo que estaba ahí caminando y se dio cuenta, se le ocurrió esta idea de tratar de forzar que las salidas de los logic me den una especie de distribución de probabilidad. Y se inventó esto, que se llama softmax. No se vayan a confundir porque softmax no es la función de pérdida. Softmax lo que hace es convertir las salidas de la red neuronal en una especie de probabilidad. Ojo, que tampoco son probabilidades, sino que es una especie de probabilidad. ¿Ya? ¿Y qué es lo que hace? ¿Cómo funciona el softmax? Lo que hago es multiplico todos estos logic, todos estos logic los elevo, el logic que tengo acá lo elevo a la función exponencial, lo elevo al logic, y eso lo sumo, y eso me va a dar un porcentaje, un número. Y luego por cada uno de estos logic calculo esto que está aquí. Entonces aquí, si quiero calcular este que está acá, lo que voy a tener yo es e elevado a 1.3, y luego tendría la sumatoria de e 1.3 más e 5.1, claro, todo, para que dé la probabilidad en el fondo, ¿ya? Aunque lo vean simple ahora, claro, Aunque no debería estar el arriba, sí. ¿no? No, leer en la parte de abajo debería, ¿sabes sumar los exponentes o tendría que sumar todo eso? Todo, sumo el e elevado, porque piensa que esto lo que está tratando de calcular una probabilidad. Entonces, este es un porcentaje de la sumatoria de todo. ¿Ya? Entonces, esto, a partir de estos logic que aparecieron, este es el vector de probabilidad. ¿Ya? ¿Qué estaría indicando ese vector de probabilidad en el caso de nuestros números? ¿Se entiende eso, no? ¿Qué estaría indicando? Supongamos que acá tengo, esta es la imagen 0, esta es la imagen 1, esta es la imagen 2, esta es la imagen 3, esta es la imagen 4. ¿Qué estaría indicando esa salida de softmax? ¿Qué estaría prediciendo nuestro modelo? Claro, estaría diciendo que pertenece a la clase 1. Entonces, te voy a repetir de nuevo. Yo tengo cualquier modelo, puede ser red neuronal, regresión lineal, SUDM, pero cuando salen de la regresión lineal, obtengo estos que son estos logic. Pero para poder normalizarlo y convertirlo en probabilidades, para poder determinar cuáles son las predicciones que está haciendo, aplico la función de softmax. Entonces, hasta lo que tenemos acá al final hemos logrado convertir, como estamos clasificando, convertir las salidas en probabilidades. Y ahora lo que viene es calcular el error. Y el error lo que va a hacer es hacer este cálculo, ¿no es cierto?, de las funciones ¿cómo se llama?, de las probabilidades, y lo que voy a hacer es meter esta probabilidad dentro de lo que yo quiero hacer, de lo que quiero hacer la predicción, porque tengo la etiqueta real y tengo la etiqueta y tengo la probabilidad. Entonces yo aplico esta fórmula y logro construir este error. Bueno, como les contaba yo recién, hay dos formas de calcular este error, porque en el fondo lo que me interesa es que entiendan que el cross entropy loss es para calcular predicciones de clasificación en multiclase. Antiguamente, la forma clásica era calcular las probabilidades de softmax, meterlas directamente en la fórmula y tratar de que funcionara. Desgraciadamente, cuando las probabilidades eran cercanas a cero, tendría a fallar, porque no había estabilidad numérica por el logaritmo.
Pero luego lo que se hace ahora es que se mete el Z, que sería la salida del, ¿cómo se llama? De la predicción que yo quiero hacer, la etiqueta real, por el logaritmo y por las funciones de softmax, y así es más estable. Entonces, en el fondo, es el cálculo de ¿tú estudiaste que la actividad? Ayer ¿Y qué fueron? ¿Alguien fue o no? a mí me hizo la otra de Ah, no fueron. Ya, porque sabes que todos estos ejercicios numéricos los tengo de ejemplo, entonces, por último, lo otro, todos los ayudantes tienen un problema, pero por ejemplo, el ayudante de Machine Learning lo que hizo fue se junta en la noche a las 8 y graba un video por los que vayan. Hagan lo mismo porque todos estos ejercicios yo los tengo pauteados para que ustedes los puedan hacer, ¿ya? Para que entiendan mayormente cómo funciona. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, el laboratorio me interesa más que lo aprendan a usar. ¿Ya? Entonces, aquí pueden ver ustedes bueno, el mismo ejemplo de recién. Acá tenemos el softmax, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hicimos acá? Supongamos que cuando la salida del modelo, los logic, fueron esas 2, 1 y 0, 1 y la clase verdadera es 0. Entonces, como pueden ver ustedes, lo que se hizo solamente fue la salida de los logic, le elevamos o sea, el exponencial lo elevamos a la salida del logic, luego sumamos esos resultados que me dan el valor de la sumatoria de eso, aplico la fórmula para cada uno y obtengo la probabilidad de cada una de cada una de esas clases. ¿Ya? Entonces con eso puedo calcular el softmax. Y luego calculo para cada una de cada una de estos logics su logaritmo y así obtengo el error. Y eso se suma, ¿ya? Finalmente. A ver, ¿qué dijimos? ¿Se entiende lo que está ahí? Se calculó, el softmax lo entiende. ¿Ya? Luego calculé el logaritmo para cada una de las probabilidades. 0,659, 2,42 y 0.099. Y busqué todo eso. Pero acá la clase real es, la que yo estaba buscando es la 0. Por lo tanto, la pérdida es de esta clase. Por lo tanto, la pérdida para ese ejemplo en particular es ese. Esa es la objetivo. ¿No? ¿Sí? No. A ver. Esto que se hace, ahora sí lo van a entender. Está claro que aquí lo que tengo yo son las imágenes que llegaron al X1, llegó el X2, llegó el X3, llegó el X4, ¿ya? Este es el modelo. Y el modelo acá sacó 3 logic, Z1, Z2 y Z3. ¿Ya? Luego le apliqué softmax. ¿Ya? Aplicamos softmax y lo que obtuve fue un vector de probabilidad que sería 0.659, 0.242 y 0.099. ¿Se entiende ahí? ¿Ya? Y luego yo lo que hago es calcular el logaritmo natural, ojo que son logaritmos naturales, ese logaritmo natural, de este. Pero lo que tienes que tener en cuenta es que la clase verdadera es 0. Aquí hay una pillería, porque esto no es que sea así el vector es 1,0,0. Porque como la clase 0, o sea, la clase real es esa. Y el resto no me interesa. Si fuera la clase 1 sería 0,1,0. ¿Ya? ¿Qué? Entonces, ahora lo que hago es multiplicar los logaritmos. Este se multiplicaría por, perdón, aquí viene, calculo el logaritmo de 0.59, después el logaritmo de 0.242 y después el logaritmo de 0.099. Pero mi vector es 1, 0 y 0. Por lo tanto, el error es ese. ¿Ya? Entonces, si la probabilidad fuera alta y es justo la clase que yo quiero, va a ser un error pequeño. Si la probabilidad es baja y justo es esta de acá,
quiere decir que me equivoqué, estoy prediciendo mal. Por lo tanto, el error que va a hacer la que es grande. ¿Se cuenta que hay cuadros de mejor que la... Bueno, de todas maneras, lo voy a hacer la pregunta y que le haga ejercicio entero, porque es importante que lo entienda. Pero se entiende que la explicación tiene que ser multiclase y es un vector de 1 y 0. Ya. Bueno, ahí tienen para eso. Bueno, yo no quería hablar tanto de esto, sino que quería hablar de esto. Bueno, la idea es que, bueno, yo les sugiero experimentos, pero yo la verdad que a esta altura espero que ustedes formulen los experimentos. O sea, ustedes mismos sean capaces de tratar de probar diferentes configuraciones de redes neuronales o de combinaciones de hiperparámetros y me digan cuál es la mejor. ¿Ya? Entonces, cada uno queda libre de poder hacerlo. Ahora, ¿qué experimento sugiero yo? Es que prueben diferentes tipos de batch cuando entrenen el modelo. ¿Se acuerdan de lo que eran los batch? Como el tiempo. No, es como los lotes. Sí. A ver, acá yo tengo en el entrenamiento, ¿se acuerdan? Tengo 60.000 imágenes. ¿Ya? Si no hago lotes, no hago batch, yo tendré que por cada uno de los imágenes calcular los gradientes, actualizar el modelo. 60.000 veces. Esa es en una época. Después tenemos 60.000 veces a 2 épocas. Por lo tanto, la convergencia se hace muy lenta. ¿Ya? Entonces, lo que se hace, y también se ha demostrado que matemáticamente funciona mucho mejor la convergencia, es que en vez de tomar de a una, tomo por lotes. Entonces, yo tomo imágenes de lotes en este caso pueden ser 16 imágenes, 32 imágenes, 128 imágenes, 256 imágenes, lo que ustedes quieran. ¿Ya? Ahora, ustedes se van a dar cuenta que dependiendo del tamaño del batch van a ver que hay convergencias más suaves, convergencias más bruscas. Generalmente se dice que con batch grandes tengo convergencias más suaves y más rápidas porque estoy sacando de lotes y cuando agarro de lotes el error como que vibra mucho al comienzo pero después se tiende a suavizarse más rápido. Entonces uno podría decir, qué bueno, le coloco los lotes grandes, ¿ya? Pero hay problemas que funcionan en cierto, o sea, por ejemplo, 16 funciona ahí, después 32 funciona muy bien, 128 muy bien, 256 empieza a funcionar mal. O sea, no es llegar y decir que agregándole más lotes. Y lo otro, el tamaño de este lote que está acá va a depender mucho de la GPU que ustedes tengan. Pero, por ejemplo, si usan un computador, estos computadores estos notebooks que vienen con la tarjeta GPU con 4 GB, lo más probable es que no puedan ejecutar lotes más de 4 o de 2. Si tienen un computador de 8, van a poder ya empezar a ejecutar lotes de 8 y 16. Y obviamente si tienen un computador de 32 GB, quiere decir que su papá tiene mucha plata, porque vale como 5 millones de pesos un computador de eso, o más. No, más todavía, como 10 millones de pesos, ahí lo pueden ejecutar lotes más grandes. La máquina de acá tiene tarjetas de 24 y ustedes lo van a ejecutar lotes de 16, 32, 128 y dependiendo del tamaño de la imagen, a 256 o más. Así que la máquina de acá lo soporta. Pero eso depende de la GPU, ¿ya? Porque todos los lotes se procesan en GPU, por lo tanto, está esa limitación. Bueno, otra cosa importante es que tienen que probar tasas de aprendizaje. ¿Ya? Cuando ahora con un problema real, nosotros sabemos que una tasa de aprendizaje como esta es muy alta y esta puede ser muy baja. Entonces tienen que buscar ahí tasas de aprendizaje. Python, si ustedes investigan un poquito, es capaz de ir modificando de forma dinámica las tasas de aprendizaje. O sea, puede partir con una tasa de aprendizaje alta y a la medida que va viendo la convergencia de su modelo, él va ajustando la tasa de aprendizaje. Entonces, si ustedes quieren investigarlo, lo pueden hacer. ¿Ya? Si no, lo dejan con tasa fija, pero van a tener que buscar específico. Después, lo que les voy a pedir yo les voy a mostrar ahora y les voy a dar código para poder hacer una red neuronal, un clasificador lineal y una red neuronal de 2 capas. Luego les voy a dejar a pedir a ustedes que ustedes inventen una y vean cuál es, si se puede mejorar el que tengo yo. ¿Ya? Y la idea es poder hacer gráficos para medir la accuracy y la pérdida de cada caso. Yo eso también, para todos, la verdad que el laboratorio que les voy a mostrar está bien completo y lo que único que tienen que hacer ustedes es hacer el informe y probar, o sea, con las mismas pruebas que hagan acá, o sea, los mismos parámetros y parámetros que hacen acá, probar la que ustedes quieren, la oposición. ¿Ya?
Ahora también, el accuracy no es un buen medio, ustedes ya saben, ya con Machine Learning, que el accuracy no es un buen medidor de rendimiento de un modelo, así que obviamente con la clasificación vamos a usar Precision, Recall y F1 Score para ver si los modelos son mejores de una forma. Ya. Las conclusiones, miren, aquí puse esto porque a veces me pasa que me colocan conclusiones así, no, se puede hacer el laboratorio, me la distinguieron, así con mis amigos, pero las conclusiones que yo necesito son un poquito más técnicas, ¿ya? Entonces, aquí les puse, sea explícito, qué tipo de conclusión quiero, o sea, por ejemplo, ¿cómo afecta la complejidad del modelo al rendimiento? Complejidad significa agregarle más neuronas a mi modelo, ¿ya? Si se notaron diferencias claras entre el clasificador lineal y la red neuronal poco profunda o la propuesta. ¿Qué tan importantes son los hiperparámetros? ¿Cómo influyó el tamaño del batch? ¿Cuál fue el impacto de la regularización? Me olvidé que hay una cosa que se llama web decay, que es regularización L2, que se le mete dentro, que también puede configurar la red. Ya vamos a ver en el... ¿Qué métricas son más informativas para este problema particular? Si la precisión, el report, el F1 score, ¿qué aprendieron a analizar las funciones de pérdida y los logic? ¿Comprenden mejor PyTorch? O sea, se entiende cómo funciona el tema de la entropía cruzada y qué harías distinto en un próximo experimento. ¿Ya? Todavía una arquitectura diferente, etc. O sea, la idea de que me hagan un análisis ya más profundo. O sea, piensen que yo soy un cliente de una empresa, les pido, mira, quiero solucionar este problema, y ustedes prueban estas 3 redes neuronales y ustedes me dicen, miren, esta es la mejor por estos motivos, así como una consultoría. Claro que esta oportunidad es gratis, pero después futuro lo podría probar. Eso, ¿ya? Bueno, ahora veamos el taller se alcanzamos. Me acuerdo tengo un tiempo. Sí, no, sí, sé que lo veo todos los días, pero es increíble que algo que no lo tengo todos los bloques de horario, de muchas cosas. Todavía se me iba a disfrutar. Ya, bueno, como les decía yo, el laboratorio era para el 25 de septiembre, pero lo dejé para el 9 porque también me volví la semana pasada y confundí la semana esta con la otra. ¿Ya? Pero así tienen más tiempo para hacerlo, también tenemos más tiempo para ganar consultas que necesiten. Acá está lo mismo de la presentación, así que lo que está en la presentación está acá, pero la diferencia es que aquí hay todo. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la idea de eso? Recién les expliqué este código paso a paso. Entonces lo que vamos a hacer ahora es ejecutarlo y ver un poquito las salidas que obtengo de este código. Como ven, acá yo les dije que descargue esto del internet, así que se va a conectar al servidor de PyTorch y va a traer acá la descarga de esos archivos. Aquí, esto internamente, ustedes no lo ven, pero él muestra una barra de progreso, entonces se va a ver cómo va a ir descargando los datos y voy a estar claro si llegaron correctos. Entonces aquí descargó los datos, son 19, son como 40 megas de datos, y ya llegaron. ¿Ya? Entonces acá ahora tengo este objeto que se llama MNIST Train, OR y MNIST Test. ¿Ya? Esos son los objetos. Entonces ahora yo a esos objetos les puedo preguntar cosas. ¿Ya? Por ejemplo, voy a imprimir qué es lo que tiene adentro el MNIST OR y luego voy a hacer algunas preguntas, o sea, voy a llamar algunos atributos internos de ese objeto para poder ver qué es lo que tiene. Entonces si lo ejecuto pueden ver que adentro acá hay un diccionario, no se nota acá, pero si lo revisan bien, es un diccionario que me indica las cosas que tiene. Entonces me dice que este es el conjunto de entrenamiento, perdón, eso no lo dice, lo sé yo, dice que este es un dataset del MNIST que tiene 60.000 imágenes, ¿ya? Que los datos estaban en data, ahí estaban los datos metidos, y que este es el conjunto o la partición train, ¿ya? Y que se aplicó una transformación estándar para convertir las imágenes en tensores. Por otro lado, aquí le pido ahora las dimensiones de esa matriz de tensores. Y como pueden ver, tengo 60.000 imágenes de 28 por 28. Eso es lo que indica esa forma tensorial. Si no fuera tensor, le mostraría 28 por 28, pero aquí está indicando todo, o sea, es capaz de almacenar toda esa información. Y luego le digo que me muestre los targets, o sea, las etiquetas reales. Entonces, la primera imagen es un 5, un 0, un 4, pero esta no es un tensor, pero no es un tensor matricial, sino que es un vector. ¿Te das cuenta que
o sea, cuando uno habla de tensor, suena rechoso, así como fuera una cuestión de futbolistas, así, estoy usando tensores, así como Albert Einstein ha hablado de tensores, pero aquí la verdad que son estructuras de datos que tratan de unificar vectores con matrices. Esa es el asunto. Entonces yo puedo tratar una matriz, un vector, un escalar como tensor. ¿Ya? Y todos son iguales, puedo hacer operaciones matemáticas sobre eso. Bueno, lo mismo para el caso del conjunto de pruebas, si lo revisamos, tenemos 10.000 imágenes, ¿ya? O sea que eso lo vamos a usar para probar estos modelos, y acá tenemos los tensores que están asociados. Ahora viene una parte que les podría ser interesante. ¿Ya? Yo voy a llamar ahora, tengo mi dataset, ¿no es cierto?, con todos los datos de entrenamiento. Voy a llamar al atributo data, que son los datos, las matrices, y voy a elegir las matrices que van desde de 0 a 17. O sea, van a ser 18 imágenes, pero va a tomar la imagen 0, 1, 2 hasta la 17. ¿Ya? Y eso lo vamos a tratar de graficar para ver. ¿Ya? Aquí, como pueden ver, no sé si se recuerdan un poquito del código, lo que estoy haciendo es, ¿ustedes se acuerdan de esto como creo que indica? O sea, ese código que está ahí, lo que está haciendo. Hacen volar un poquito el Python. Bueno, voy a disminuir un poco porque se vea todo. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende lo primero? Primero, el miniString all.data o data son 18 imágenes. ¿Ya? Entonces es lo que me va a pasar el tensor. Me va a pasar un tensor con sí, voy a colocar así nomás como con imagen. Me va a pasar de esta, me va a pasar 18 imágenes. ¿Ya? Y estos son desde la 0 hasta la 17. ¿Ya? Eso es lo que me entrega eso de ahí. Luego hago lo mismo, pero ahora pido por los targets. Entonces, para entregar un vector, puedo colocar el vector así, eso lo largo, lo voy a colocar así para que aquí tendría 17 targets, del 0 al 17, y aquí tendría el valor que tiene la imagen: 7, 0, 1, 3, 8, 5. ¿Ya? Entonces, aquí lo que tengo en esta parte de acá es un vector que contiene la información de eso. Luego, yo quiero iterar sobre eso, pero como esta estructura y esta estructura son diferentes, lo que hago es un zip. Pesco esta estructura y le hago un zip por ejemplo. Lo que hace el zip igual que el cierre, o sea, junta las cosas. Entonces, lo que va a hacer es emparejar esto con eso, eso con eso, eso con eso, eso con eso, eso con eso, y va a construir una tupla gigante, ¿ya? Donde va a tener en una posición la matriz y en otra posición el número. ¿Ya? Luego, para hacer más malvado todavía, le agrego un enumerate. El enumerate lo que va a hacer a esta tupla le va a agregar otra tupla, ¿ya? Y a cada una de estas le va a agregar un número. ¿Ya? 1, 2, 3, hasta 17. Son índices. Lo va a enumerar en eso. Entonces voy a tener la información de esta tupla que tiene los dos valores, o sea, las imágenes y las etiquetas, y más encima le coloco una enumeración. Es solamente la enumeración la coloco para poder verlo bien en los gráficos. Y luego, ahora lo que hago es iterar sobre eso. ¿Ya? Entonces, parte el for, y el for, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es desempaquetar, pero lo hace por fila. Entonces, lo que va a hacer es, va a tomar este primero, ¿ya? Y este, si lo miramos bien, es 0, la imagen, perdón, la tupla, y el valor de la etiqueta. Entonces, esto se desempaqueta acá. Entonces, la imagen, porque recuerden que tiene una tupla y viene un índice, aquí cada sería para 0, aquí vendría la matriz de la imagen y aquí vendría la etiqueta 100 para la primera vez. ¿Ya? Y ahora, como tengo la matriz, tengo los datos, la grafico y la muestro. ¿Ya? Nada más que eso. Ahora se entiende más o menos el código. Era un poco para desempolvar el Python. ¿Se entiende o se acordan de? Bueno, entonces, ahora lo que vamos a poder lograr es graficar esto. Ojo que aquí utilicé un subplot, le dije, como son, estoy seleccionando 18 imágenes, creo que le digo
quiero 3 filas y 6 columnas. 3 por 6, 18, por lo tanto voy a tener 3 filas y 6 columnas donde voy a poder ver las imágenes. Y le voy a pegar las etiquetas que obtuve ahí. ¿Ya? Entonces, como pueden ver ahí, tienen la imagen, ¿ya? Y tienen la etiqueta. Entonces, como pueden ver, 5, 0, 0, 4, el 1, también lo estoy por ahí, pero 1 al fin del cabo y así. Entonces, aquí pueden realizar la base de datos visualmente. Miren, una cosa, para que el Canon lo usé mucho, el Canon lo usé para poder colocar la imagen. O sea, también para recordar un poquito a Python, ¿no? Cuando hacen el subplot, él crea la matriz de 3 por 0 y luego él las cajitas las numera así: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces cuando yo estoy graficando, le digo, ya, cuando el K vale 1, perdón, 1, 2, 3, en la posición 1, en esta, deja el 5, la primera. En la posición 2 deja esa. Por eso tengo que tener el K para poder posicionar las imágenes. Ya, ahora lo que vamos a hacer es preparar los datos. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer es un poco conocer las funciones que existen con el PyTorch. ¿Ya? Entonces aquí pueden ver que hay una figura de una fila por 2 columnas. ¿Ya? Ahí le agregué el tamaño para poder graficarlo. Aquí lo que tengo yo es que la imagen, que debería estar por algún lado acá arriba, se me perdió la imagen. ¿Alguien la vio por ahí? Sí, miren, acá lo que tenemos es esta imagen que está aquí, ¿ya? Como la última que se ha apurado, pero esta imagen, o sea, cuando el ciclo termino, la última que queda es la recargada de memoria es la 8. ¿Ya? Entonces, lo que estoy haciendo acá es tomar la imagen 8, la última, y aquí hay operaciones que yo puedo hacer sobre los tensores. Una operación que puedo hacer sobre el tensor es convertir el formato de tensor a NumPy para poder trabajarlo con NumPy, con AMPy, y hacer operaciones sobre esa imagen y después pasarla de nuevo a tensor. Entonces, por ejemplo, acá lo que ven ustedes es que yo tengo que hacer la imagen 8 de tensor a NumPy, a una matriz NumPy, puedo hacer arreglo en esa matriz y luego puedo convertir esa matriz NumPy nuevamente en tensor. Y lo que ustedes ven acá es la conversión. Esta sería la versión NumPy del tensor, y aquí el NumPy, como lo pasé, como ven, da lo mismo. Pero ojo, el NumPy, o sea, una imagen como NumPy sirve para hacer procesamiento, para que yo lo juegue con ello, pero no sirve para entrenar un modelo. Para entrenar un modelo tiene que ser tensor. ¿Ya? Bueno, el tamaño de la imagen ya lo vimos. Si yo selecciono una imagen, lo que yo tengo es ese tensor, ¿se dan cuenta? Pero como estoy pidiendo una sola imagen, no tengo la dimensión de la cantidad, solamente de la imagen. ¿Ya? Bueno, acá aquí hay una cosa que yo hice, que es que no sé si se acuerdan ustedes de Machine Learning. A ver, o sea, cuando yo validaba los datos, había dos formas de validar los datos. Una que se llamaba el call out, ¿ya? Y otro que era el cross validation. ¿Qué cosas ustedes me recomendarían para entrenar un modelo? ¿Se acuerdan que habían? Porque el call out lo que hacía es que si yo tengo muchas imágenes, ¿ya? Dividía una para entrenamiento, un pedazo del conjunto para entrenamiento y otro para pruebas. ¿Sí? Eso se llama call out. ¿Esa es la mejor forma de entrenar un modelo? Aquí tenemos muchos datos, ¿ya? Así que no tenemos problemas para usar CAFOL y cosas de ese estilo medio raras. Tenemos muchos datos. Pero ¿esa es la mejor forma de entrenar un modelo?
O me proponen otra que sea mejor. ¿Qué problema tiene entrenar un modelo de esta forma? Puede que una categoría quede afuera sin darnos cuenta. ¿Mm? Puede que una parte muy importante de una categoría quede fuera en el test y no la tomen en el entrenamiento. Claro, sí, eso es importante. Pero supuestamente esta base de datos comando juguete no pasa eso. O sea, los dos datos deberían estar balanceados. Claro, en una mala base de datos, si está desbalanceada, puede que haya elementos o clases que no estén en el entrenamiento y estén en la prueba y obviamente van a dar mal. Pero en este caso está balanceado. Funciona bien. A ver, ¿cuál es el problema de hacerlo de esta forma? ¿Ya? O hacerlo de esta otra forma. Bueno, voy a coger una pregunta. ¿Cuál creen ustedes que es la mejor? Esto lo comenzamos esto en el curso pasado. ¿Cuál es la mejor forma de entrenar el modelo? Yo diría que la de validar. ¿Y cuál es el motivo de que sería mejor hacerlo así? Para disminuir el tema de la error. Para ¿Ya? disminuir el error. Para validar que está bien. No, pero con el test también puedo validar. Se supone que el test era lo más cercano a la realidad y el modelo nunca lo tocaba, ¿verdad? Ya, sí, En cambio, la validación era como yo lo iba a hacer en 3G. Claro, el test es un conjunto que no tiene que entrar en el entrenamiento. ¿Ya? Ambos cumplen con eso. Pero hay un problema acá, en una de esas estrategias. Claro, el test no puede estar nunca en un conjunto de entrenamiento porque si no se hace. Pero hay un tema con los hiperparámetros. Por ejemplo, yo entreno ¿ya? Y hago una prueba con el test y me doy cuenta que me sale más o menos el test, no me funciona muy bien. Entonces yo lo que hago es modificar los hiperparámetros y me doy cuenta que ahora el test mejora. Entonces sigo modificando los hiperparámetros hasta que al final el test funciona bien. Si se dan cuenta, el test independiente, o sea, no fue entrenado acá, pero los hiperparámetros fueron probados y configurados para que esto funcione bien. Por lo tanto, este modelo está sesgado en hiperparámetros para esos datos. ¿Está en el trabajo por decir? O sea, indirectamente introduje información del entrenamiento del test, del entrenamiento en el test. Yo les contaba, recuerdo que el año pasado les contaba que yo había hecho, cuando estoy haciendo mi doctorado, como no cachaba mucho de esas cosas, lo aprendí a puro golpe. Yo tenía en el laboratorio entrenaba caras para hacer detectores de hombre y mujer, y me acuerdo que de edad y de demografía. Y en el laboratorio hacía mis experimentos y me salía, iba ajustando los hiperparámetros y luego llegaba un momento que el conjunto de test funcionaba casi el 90%. Lo sacaba a la calle y dejaba de funcionar. Y era porque este modelo se ajustó a las variables del laboratorio, a la luz del laboratorio, o sea, con esos ajustes de hiperparámetros, sin querer, ajusté el modelo a las condiciones del laboratorio. ¿Por qué? Porque el conjunto de pruebas era de laboratorio. Entonces, para evitar eso, lo que yo hago es dividir el conjunto de datos en dos trozos más. O sea, yo entreno, yo divido mi conjunto de datos en entrenamiento y un conjunto de validación. Este conjunto de validación es parte del entrenamiento. O sea, aquí yo aíslo el test. Aquí el test nadie lo toca. Si yo hago modificaciones en los hiperparámetros, lo que voy a modificar, o lo que voy a adaptar, o lo que voy a revisar es el conjunto de validación. Por lo tanto, todos los ajustes que hagan de hiperparámetros son sobre el conjunto de validación. El conjunto de entrenamiento puede que quede sesgado al conjunto de validación, pero no el de error. Entonces, la forma más honesta de hacer, de hecho aquí en Machine Learning se habla que esta es la forma deshonesta de entrenar un modelo, y esta es la forma honesta. ¿Por qué es deshonesta? Porque aquí, si yo ajusto bien un hiperparámetro, puedo hacer que un conjunto malo de test funcione bien, porque estoy configurando que el modelo se aprenda esto indirectamente. Pero de esta forma no, porque aquí todo lo que es ajuste de hiperparámetros y entrenamiento queda en esta parte y nunca interviene en el test. ¿Ya? Entonces yo, para seguir esa norma, hice ese style. Hay una herramienta que se llama en Torch, que se llama Random Script. Lo que hace es que yo le puedo pedir al
¿cómo se llama? Al dataset de entrenamiento que me divida los datos en dos trozos. Entonces, ahora, originalmente uno podría pensar que voy a entrenar acá con 60.000 imágenes, ¿ya? Y voy a testear, ¿no es cierto?, a probar con 10.000, que son las que son del conjunto de pruebas. Acá lo que hemos hecho es separar el test y dejarlo el test aparte, ¿ya? No tocar esas 10.000 imágenes, y aquí de estas 60.000 que tengo acá las divido en 50.000 y en 10.000, y aquí creo el conjunto de entrenamiento nuevo, ¿ya? Y el conjunto de validación. Entonces, lo que he hecho es tomar el conjunto de entrenamiento y lo dividí en un conjunto de 50.000 por 10.000. Y lo que hice fue que hiciera, por esta función lo que hace es dividir de forma aleatoria, va a ser una máster de 10.000 para la validación y 50.000 para las pruebas. Así que el conjunto de pruebas ya no va a tener 60.000 imágenes, va a tener 50.000, porque la estoy usando para las otras para validación. ¿Ya? Bueno, si ejecuto eso, Igual lo divide de forma cuantificada o directamente random. no, este está random, ¿ya? Y ¿sabes por qué está random? O sea, porque lo hice random, uno para hacerlo más fácil, y segundo porque esta conjunto supuestamente está balanceada. Entonces no, si lo tomo una muestra aleatoria, también hace mucho de que salió balanceada. No debe haber instancias donde se desbalancea íntegramente. Podría haber instancias, pero como son muchas imágenes, no debería pasar, ¿ya? Pero si usted quiere, puede buscar, hay una función para hacer la muestra aleatoria estratificada. La muestra estratificada significa que cuando esté haciendo la selección de la muestra, igual me estoy fijando de que el conjunto de validación tenga la misma proporción de etiquetas clase, tanto en el entrenamiento como en el de prueba. Ahora, lo otro que se puede hacer, si no quieren usar esto, que quizás lo se pide en otro laboratorio, es que utilicen el K-Fold estratificado del SKNet. También se puede hacer, ¿ya? Se puede dividir con el SKNet y crear un conjunto estratificado. Entonces, se puede, ¿ya? Pero en este caso no me quise complicar con eso porque la idea era que aprendieran a usar esto. O sea, esta base de datos debería funcionar bien, sí o sí, porque está muy ideal, ¿ya? Bueno, entonces, como pueden ver, generé estos dos conjuntos, ¿ya? Ahora uno de validación y uno de entrenamiento. Y ahora estamos listos para empezar a trabajar con los modelos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es tratar de construir un modelo de clasificación lineal con PyTorch, ¿ya? Y aquí aparece, ¿se acuerdan que recién teníamos Torch Vision? Porque estamos trabajando con imágenes y toda la transformación con imágenes. Pero ahora ya sí vamos a empezar a trabajar con la librería de Torch. O sea, ahora sí que vamos a trabajar con los modelos. Cuando quiero trabajar con modelos, llamo a TorchNN. Esos son el módulo donde están todos los diferentes modelos que existen para entrenar, los redes neuronales, ¿ya? Ahora, lo primero que tenemos acá, llamamos la librería y ahora llamamos a esta librería de modelos. Y elegimos de todos los modelos, que hay muchos modelos, ya más adelante vamos a ver modelos más complejos, pero aquí vamos a usar un modelo lineal. Y lo que les estoy indicando, esto es para que ustedes entiendan más o menos cómo funciona, que tengo un modelo, esta es una regresión lineal común y corriente, donde yo tengo 50 entradas y tengo una sola salida, ¿ya? Entonces, si ejecuto eso, me va a quedar en este example model, va a quedar ese modelo lineal. Y ahora viene lo interesante, bueno, no sé si para ustedes es interesante, pero dice que una de las gracias que tiene el PyTorch es que no tienen otros, o sea, hay otros sistemas para programar esto que son más de alto nivel y uno programa así los módulos nomás y hace los modelos, pero lo bueno que tiene PyTorch es que yo puedo examinarlo. Entonces, como pueden ver ustedes, acá yo puedo llamar al modelo que se creó y le puedo preguntar por los parámetros que creó. Pregunta, ¿cuántos parámetros debería yo tener para ese modelo que creé arriba? Pregunta de código. ¿Cuántos parámetros debería tener el modelo? Tengo 50 entradas y una salida. ¿Cuántos parámetros debería tener? Ya, sí, depende. 50. También podría tener 51 si considero el bien. ¿Ya? Entonces, ¿se entiende? Lo explico porque me está mirando mucha hora. Si yo tengo acá, este es la entrada 1 hasta la entrada 50, serían los valores que van a llegar
de las observaciones, y yo le dije que iba a tener una sola salida. Acá tengo 50 de estas flechitas, ¿ya? Que sería el peso 1, el peso 2, por lo tanto tengo 50 parámetros. Y yo le digo 51 si le incluyen un vías. Si incluyen un vías, habría un parámetro adicional que sería 51. ¿Ya? Entonces, depende de cómo configure la red o el regresor, puede tener 50 si no tiene vías y 51 si tiene vías. Ahora lo interesante es ver si eso es verdad. Entonces, yo creé el modelo y ahora yo lo que voy a tratar es de ver las matrices que se generan. ¿Ya? Y como pueden ver ustedes acá, tenemos un tensor de 1, 2, 3. No, aquí tengo 50 pesos, o sea, cuando construí esta red, esos parámetros adquieren pesos aleatorios, porque todavía no aprendí el modelo. Así que aquí, si sacamos el shape, tenemos un vector de 50 parámetros. ¿Ya? Y aparte, tengo otro tensor que tiene 0.13, que es uno solo, que sería el vías. Entonces, nuestro modelo se creó con vías y con 50 parámetros y el vías, 51 parámetros. Ahora, el modelo acá arriba, ustedes le pueden pasar por parámetros y decir vías false, y con eso no le agrega vías. Sí, perdón. Yo les recomiendo usar sin vías el modelo, ¿no? Cuesta mucho que aprendan. Ya sé que me mató con una alergia, momento de fiebre. ¿Por qué el tema de vías? Por ejemplo, si ustedes tienen una red, pensamos como una red, y ustedes le colocan vías, y estamos pensando con modelos de regresión lineal, yo puedo configurar varias rectas con diferentes pendientes que pasan por un punto. Pero cuando tengo un vías variable, yo puedo mover estas rectas en diferentes puntos, porque el vías es variable. Si no le coloco vías, yo voy a hacer que todas las rectas no puedan variar y pasen por un solo punto. Entonces hay problemas de que no necesitan vías por estar centrados, porque el otro está centrado o por otro tipo de cosas, pero hay problemas que la mayoría de los problemas se necesitan vías para que cuando yo construya estos pesos y se ajusten los modelos puedan ser más flexibles las rectas o las funciones que vaya quedando. Bueno, entonces se entiende en el fondo de que los modelos al final se convierten en un montón de matrices. Bueno, el modelo cargó una matriz con 50 parámetros que tengo que aprender en forma aleatoria. ¿Ya? Bueno, aquí tenemos un modelo que tiene 10 salidas, que es el que vamos a usar nosotros. Entonces, ¿cómo va a funcionar eso? O sea, ¿cómo sería la matriz de peso? Porque aquí vimos que es un vector, ¿no? Pero ahora si tengo las 50 entradas, pero ahora tengo 10 salidas. Entonces tengo todas estas conectadas con todas, luego tengo para esta, para una, después tengo todas estas conectadas con todas para la otra, y así sucesivamente. ¿Ya? O sea, ¿cuántos parámetros tendría en total para este caso? ¿O debería tener? Digo que eran 10. ¿Qué salida? Entonces serían 500. A ver, veamos. Tengo 784. Perdón, sí. Sí, no, está bien. Tenemos 784 entradas y tengo 10 salidas. ¿Cuántos vectores voy a tener ahí de parámetros? O sea, voy a tener 10 vectores de parámetros, cada uno con 784, por lo tanto voy a tener en total 7084. Sin considerar los vías. Ahora, si considero los vías, tengo que considerar 10 vías. Un vías por cada una de las neuronas que está de salida. O sea que sería 784, ¿no es cierto? 7840, pero como yo agrego 10 vías más, si es que tiene vías, sería 7840. Si lo vemos acá, efectivamente tengo 10 filas de 784. O sea, matricialmente lo que tengo ahora es que por cada una de estas conexiones hay un vector de peso.
Entonces tengo un vector, dos vectores, hasta 10 vectores. Por eso es una matriz de 10 por 784. Y por cada una de estas neuronas que tengo acá, yo agrego un guía. Entonces, sí. Si nosotros pusiéramos el módulo lineal, le pusiéramos otro coma 10, tendríamos como que le estamos dando otra capa. No. No, si quieres colocar otra capa más, tienes que crear otro de estos, otro modelo 2 y enlazarlo. Que todavía no lo vemos, todavía estamos viendo el modelo lineal. Pero si yo quiero construir más capas, tengo que crear el modelo 1, después construir el modelo 2, enlazarlo con este, después construir el modelo 3, enlazarlo, y así. Ya. Entonces, pero en el fondo lo que quiero que vean que al final todos son matrices que estoy creando. En este caso una matriz de 10 filas por 764 entradas. ¿Ya? Bueno, acá aparece lo mismo que le hemos... ¿cómo se llama? Aquí un pequeño resumen de lo que hablamos de las predicciones de las clases. ¿Ya? Bueno, acá vean un poco de temas de tensor. Aquí lo que estoy creando es un tensor con 50 elementos. O sea, lo que va a generar es un vector que tiene 50 elementos aleatorios. ¿Ya? Ahora, ¿se entiende eso? Tengo un vector con 50 números aleatorios. Nosotros... Si nosotros graficamos eso, lo que voy a generar es un vector con números aleatorios. Si lo ejecuto varias veces, van a ver que va cambiando, pero son 50 elementos. ¿Ya? Entonces, lo vamos a hacer como un computador. Entonces son 50 elementos. Entonces lo que vamos a hacer ahora es crear una forma aleatoria, unos números, y eso se lo vamos a pasar ahora al modelo lineal. Él va a tomar esos números y los va a multiplicar por el vector que tiene de parámetros, y ahí va a tener la salida. Por lo tanto, si hacemos eso, lo que vamos a obtener, se dan cuenta que este es el modelo, este example model es de example model es de 50, ¿verdad? De 50 entradas, con estos pesos aleatorios que todavía no se han alternado. Por lo tanto, al pasar esas 50 entradas, vas a multiplicar y vas a crear una salida. No sirve de nada de mucho, pero es para saber que así yo hago que el modelo haga la... O sea, lo que hace el modelo va a tomar los 50 datos aleatorios, lo va a multiplicar por los pesos, y el bias iba a generar un valor. En este caso, el valor que generó fue 0.08. ¿Ya? En el fondo no sirve de nada, pero es la predicción que hizo. Si trabajáramos en regresión, este es el valor que nos sirve. Pero si trabajamos en clasificación, ese valor es un logic y no nos sirve para poder hacer clasificación. Por lo tanto, tenemos que usar otra función, que es, por ejemplo, la función sigmoide, que al pasar este valor la va a convertir en una especie de probabilidad. ¿Ya? Y en este caso es 0,5. Entonces, ¿cuál es la idea? Con los modelos muy antiguos, uno lo que hacía era pasar los datos, construir los logic, calcular la probabilidad, y si la probabilidad era mayor de 0,5 era 1, si la probabilidad era menor de 0,5 era 0. ¿Ya? Y con eso hacemos la predicción de nuestra clase. ¿Ya? Ahora, lo que tenemos acá es, vamos a crear una matriz de 32 filas con 50 columnas. Entonces, la pregunta es, ¿qué creen que para qué sirve eso? ¿Qué va a hacer o qué va a provocar hacer eso? Tengo 32 filas con 50 entradas. No, lo que estoy tratando, X es como la entrada, lo voy a pasar al modelo. Pero ahora en vez de pasarle un solo ejemplo, le voy a pasar 32. Entonces, ¿qué es lo que debería yo lograr con esto? ¿Se dan cuenta que aquí tengo 32? Esto es como un bash. Estoy pasando 32 ejemplos por sus 50 entradas. ¿Ya? Recuerden que aquí yo tengo una matriz, ¿ya?, que tiene 32 filas y 50 entradas. Que los parámetros de nuestra red, ¿no es cierto?, son
de 50 entradas y una salida, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos los parámetros. Esta es la entrada. Esta es la salida. Pero estos son los parámetros. Acá tengo 50, de 0 a 50. Entonces yo lo que hacía antes es que le pasaba una entrada de 50, multiplicaba los parámetros y me daba una salida. Pero si le paso una matriz, Python lo que hace es generar 32 copias de los parámetros, hace las multiplicaciones, por lo tanto va a generar en forma automática 32 salidas. Entonces, aquí lo que estoy haciendo es mostrando una especie de implementación por batch. Recién solamente le pasamos un ejemplo, aquí le pasé 32 ejemplos y va a tener 32 salidas. Entonces, esas son de las 32 observaciones, eso es lo que predí. ¿Ya? Le aplico la sigmoide y le digo que aquellas que sean mayor que 0,5 sean 1 y el resto es 0. Por lo tanto, aplico la sigmoide a